Muy buenas tardes, audiencia de Trade. Hoy tenemos aquí con el gusto de siempre y de regreso al ingeniero Alberto Robles, Head de Supply Chain en GE Aerospace México. Mi querido Alberto, muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta oportunidad de platicar contigo. Hola Marcos, buenas tardes. La verdad es que muy contento y entusiasmado de estar de vuelta y tener esta oportunidad de conversar contigo, pues alrededor de temas tan relevantes para la industria aeroespacial y esperando que esta conversación entre tú y yo pues sea del interés y de valor para ti y para tu audiencia. Siempre, siempre eso cuenta con ello y vamos por un rating más alto que el que tuvimos la base anterior, que rompiste los niveles, mi querido ingeniero. Hombre. ¿Eh? Vamos viendo, gracias Marcos. Encantado de Ok, estar por pues acá. bueno, para la audiencia, un poquito de la historia de Alberto Servidor, pues ya de varios años, ya no los cuento con una mano, ya son varios, hablando de temas del sector, siempre muy enfocado con el asunto del supply chain. Y ahora que estamos tocando el tema de nearshoring para esta edición especial de Trade, particularmente a su servidor le pareció muy prudente hablar con un especialista del tema como es Alberto, en donde tocaremos tres temas, me parece fundamentales y ya aterrizados ahorita aquí con Alberto, y quisiera empezar con el primero, si me lo permites, Alberto. Adelante. Eh, pues bueno, recientemente hemos visto al mundo, vamos a llamarlo de esa manera, en una dinámica de conflictos, independientemente del que ya casi le pusimos una velita al conflicto de Rusia-Ucrania, pues ahora ya con el tema de Israel, Medio Oriente, y por ahí se menciona que hay algunos temas también en Asia con China y con Taiwán, pero bueno, no sucede. El asunto acá es que pasamos una pandemia en donde todo el supply chain tuvo un impacto muy fuerte, en donde pues prácticamente el flujo estuvo literalmente detenido, ¿no? Bueno, prácticamente, por no decir literalmente, prácticamente detenido. Y ahora que estamos viendo estos conflictos bélicos, Alberto, desde tu perspectiva, ¿cómo sientes que si se ha modificado la dinámica del supply chain con todo este tema de los conflictos a nivel mundial? Bueno, Marcos, creo que es una gran pregunta para iniciar nuestra conversación. Es una pregunta compleja y me gustaría abordarla desde la perspectiva de cómo reacciona el mundo y las cadenas de suministro ante eventos altamente disruptivos. Tú mencionaste ahorita algunos ejemplos pues, muy de coyuntura actual, como estos conflictos internacionales. Sí, Sin embargo, también pues, acabamos de transitar o quizás seguimos transitando todavía el tema de la pandemia, la pandemia. aunque probablemente a lo mejor desde una postura muy distinta a la que estábamos hace unos años, ¿no? Entonces, cuando el mundo experimenta el embate de un evento altamente disruptivo, las cadenas de suministro reaccionan de manera automática y natural, diría. Y esto obedece a las dinámicas globales de la forma en la que se llevan los negocios hoy en día, ¿no? Tienes regiones del mundo que están demandando de manera constante una serie de productos, servicios, incluso materias primas, etcétera. Y probablemente la base de proveedores de esa región donde se demandan estos productos están en regiones que tienen algún tipo de conflicto. Sí, Entonces, el tomador de decisión que se encuentra en esa zona de conflicto, pues te tiene que hacer la pregunta de ¿y ahora qué? claro, ¿Cuáles son mis opciones de relocalización para darle continuidad no solo a mi negocio, pero francamente al mundo comercial entero, ¿no? correcto. Entonces, es ahí donde nuestro país entra en la ecuación y creo que es un destino muy evidente y que está a la vista de todos como una buena opción para el nearshoring. ¿Por qué? De entrada, tenemos una posición privilegiada respecto a un mercado estratégico que es Estados Unidos. Entonces, de entrada, eso hace que el mundo voltee a vernos. Sí, Por otro lado, pues como país tenemos toda una tradición manufacturera, no solamente en temas de industria aeroespacial, pero también en sectores transversales, como puede ser a lo mejor industria automotriz, Fix. dispositivos médicos, etcétera.
Y eso de alguna manera nos da un punto de partida muy bueno, pues para empezar a recibir estas oportunidades que el nearshoring nos plantea. Ahora, los conflictos internacionales como a los que haces alusión o las pandemias, etcétera, generan o provocan este tema del nearshoring. Yo diría no necesariamente, creo que esto ya se venía dando, pero esto vino a catalizar o acelerar estas tendencias emergentes. Ahora, ¿esto es suficiente para nuestro país? Yo te diría que no. Yo creo que esto lo único que hace es poner la corriente a nuestro favor, pero todavía hay un montón de tarea pendiente que como país tendríamos alguna tarea que llevarnos y algunos temas que resolver para poder capitalizar y aprovechar estas oportunidades que la coyuntura actual nos presenta. Claro, y es extremadamente coyuntural porque al final del día el ecosistema de distribución se modifica de cierta manera por restricciones en el paso, en el transporte. Ahora hasta pareciera que inclusive algunos temas adicionales de seguridad para el libre tránsito de los commodities, cualesquiera que ellos sean, ¿no, Beto? Totalmente, digo, y tristemente tú abres tu celular, cualquier aplicación de noticias, y tristemente encontramos este tipo de noticias desafortunadas donde en las carreteras de nuestro país pues ya no necesariamente tenemos ese libre tránsito, ¿no? Ujú. Entonces vemos ahí algunas muestras de violencia y ciertamente esto viene a poner ciertas fricciones en el transporte de mercancías, ¿no? Tristemente. Claro, claro, claro. Sí, sí, definitivamente lo hemos platicado también con algunos otros colegas, no solamente a nivel mundial, sino a nivel local, como el tema de los conflictos empieza a ser ya un cáncer pues para el mismo proceso manufacturero, porque al final del día todo empieza con el transporte del raw material o de la Ujú, integración de los diferentes programas que se tiene para el destino final del ensamble, ¿no? correcto. Este, es una lástima en ese sentido. Y esto me lleva al siguiente tema, Beto, que es justo el estar recibiendo todas estas propuestas de integración de nearshoring, que hace unos meses hablábamos mucho de que ya viene, pero ahora lo tenemos encima, ¿no? Ahora lo tenemos que enfrentar, lo tenemos que encarar de una manera pues profesional, con un nivel de respuesta, quiero yo pensar, muy alto. Y ya no solo me quisiera enfocar en el tema del cómo estamos proveyendo al mercado norteamericano, que es nuestro mercado natural, sino ante esta ola de nearshoring, cómo prospectas que México se está colocando como un proveedor a nivel mundial para el sector, empezando por Norteamérica, evidentemente. Mira, independientemente sea para Norteamérica o cualquier otro mercado del mundo, yo creo que México tiene una oferta de condiciones que hacen muy Ujú. propicio, que lo hacen un destino ideal para el nearshoring. Como hablábamos ahorita, tenemos un músculo manufacturero muy relevante. Y realmente ahorita mucho de lo que estamos viendo en nearshoring, pues francamente es meramente manufactura, aunque manufactura de un nivel más avanzado. También creo que ofrecemos una propuesta de valor interesante siendo competitivos en costo. No me gustaría decirlo como un país de bajo costo, pero quizá un país de mejores costos, vamos a llamarle Más competitivo, digamos. más competitivo en términos del valor que otorgamos versus lo que costamos como país. Pues esta proximidad a Estados Unidos no solamente la hace eh, genial y perfecta para exportar producto a nuestro vecino del norte, sino también para flujo de mercancías, importaciones, para integrar algunos componentes que son pues de vital importancia para muchos de los productos que podamos exportar a otras regiones del mundo. En temas de infraestructura, te diría que tenemos una infraestructura adecuada Ujú. y creo que esa es la palabra porque creo que también hay muchos temas todavía aquí que Sí, resolver, pero tenemos una infraestructura aeroportuaria, puertos, carreteras, vías férreas, que más o menos, digamos, nos ponen en una posición que podríamos decir es una infraestructura adecuada para lo que tenemos hoy en día. ¿Es suficiente para lo que proyectamos o lo que quisiéramos proyectar como país? Probablemente no, y ahí todavía hay tarea pendiente, ¿no? sí. Otra de las contribuciones, creo, grandes de México y que lo posicionan como un proveedor fuerte en el mercado internacional
en el sector es, pues tenemos una fuerza laboral altamente calificada, ¿no? Calificado. Que combinado con el tema de costos competitivos, pues bueno, ahí tenemos una propuesta de valor, como lo mencionaba, interesante pues para nuestros clientes extranjeros, ¿no? Y algo bien, bien importante, tratados comerciales. Si mal no recuerdo, somos el país que más tratados comerciales tiene celebrados en el mundo, lo cual pues, nos pone en una situación de fortaleza para reducir pues las barreras para el movimiento de mercancías, comercio internacional. Yo creo que cuando combinas toda esta serie de factores, Sí. la propuesta de valor es interesante, pero francamente creo que el tema desde mi experiencia y mi perspectiva muy personal es donde quedamos a ver un poco es en los temas de actividades con mayor valor agregado. Y creo que tú y yo lo platicamos el otro día, cuando escuchamos este tema del nearshoring, siempre está muy enfocado en los temas de manufactura, Claro. pero creo que una conversación que me gustaría escuchar cada vez más es en el tema de los servicios de diseño, servicios de ingeniería, ¿no? Sí. Que creo que tenemos también el capital humano necesario para impulsar pues una ola de nearshoring también, si lo quieres ver así, de ese lado. Ya hay algunos centros de ingeniería aquí en el país establecidos, no únicamente en el sector aeroespacial, sino en otros sectores también como la automotriz, pero en realidad el porcentaje de la presencia que tienen esos centros de diseño e ingeniería es muy bajo comparado con todo el footprint que tenemos de la manufactura. Eso me hace recordar hace muchos años cuando India se empezó a posicionar con el desarrollo de todo el tema de sistemas para el mercado financiero, ¿no? De este lado del mundo dormíamos y de aquel lado estaban haciendo toda la maquila de la información que se requería para que se despertaran y empezaran a trabajar con lo que ya estaba fabricado, digámoslo de alguna manera, con ese capital intelectual que desarrollaron de una manera muy acelerada los hindúes en aquel entonces, y ya después se volvió una tendencia asiática y por ello es que se nos fue un poco el tema de la manufactura y ahora estamos de regreso en ese sentido. En ese quedarnos a deber, Beto, en temas de desarrollo de ingeniería, no sé si hablar literalmente de investigación y desarrollo, junto con todos aquellos servicios que de alguna manera impactan de forma periférica a todas estas empresas que están llegando a México, estas inversiones, de las cuales echan mano, porque no necesariamente son empresas con servicios especializados de manufactura, sino todo el back office y todo lo que se requiere para temas de trámites y gestiones ante entidades públicas y privadas. Ahí es en donde también tenemos una deuda como país para poder encarar esta ola de nearshoring, Beto. Yo creo que sí, definitivamente sí. Yo creo que como país se han hecho esfuerzos significativos para mejorar estos temas y yo los englobaría a lo mejor en temas de infraestructura y servicios, que es donde entra lo que tú mencionabas ahorita al final de tu pregunta. Yo creo que, por ejemplo, en temas, para dividirlo un poco en temas de infraestructura, algo que no mencioné ahorita, pero es de vital importancia, de hecho lo estamos sufriendo aquí todos los días en la ciudad, últimamente es el tema de un suministro de energía confiable. O Sí, sea, suena algo muy básico, pero el poder garantizar un suministro de energía ininterrumpido y estable claro. es un reto. Y no solo, imagínate las compañías que son muy intensivas en el tema de manufactura. Imagínate una fundición que requiere tener funcionando sus hornos, donde es bien importante mantener cierto perfil de temperatura y si se te va la luz, pierdes ese perfil y Correcto. probablemente tengas que scrapear un montón de productos, ¿no? Entonces, es Sí, una pérdida millonaria. Ni hablar de los paros de línea, que por cada minuto, tú lo sabes bien, pues las sí, pérdidas pueden ser millonarias. Pero no solamente empresas manufactureras, también empresas pues de carácter más transaccional, incluso las compañías que somos más un centro de diseño e ingeniería, sí, pues un paro de luz nos representa una pérdida importante en los entregables y en los compromisos que tenemos también con nuestros clientes, ¿no? claro. Entonces, ese es un primer tema que no solamente le pega al sector aeroespacial, sino yo diría a todos los rubros de la industria. El tema de transporte y logística eficiente, lo mencionábamos ahorita, quisiera nada más enfatizar lo que tú dijiste, ¿no? La parte de la seguridad.
Si vemos esto desde una perspectiva del costo total aterrizado, el famoso total landed cost, cuando tú haces el análisis de todas las variables de costo, una variable de costo que se está volviendo cada vez más relevante es el tema de seguridad. Y eso lo ves Seguridad. reflejado en el costo de las pólizas de seguro. Porque Claro. cada uno de estos envíos, pues obviamente va asegurado y entre mayor sea el perfil de riesgo de la región del país, pues te Exacto. sube la prima de manera considerable y esos costos eventualmente se terminarán trasladando a los clientes finales, lo A cual los- como país nos hace perder competitividad, ¿no? La parte de sí, conectividad y centro de datos también, cada vez vivimos en un mundo más globalizado y cada vez más sofisticado, diría yo. Y el intercambio de información pues, se hace a través de estas carreteras digitales que a su vez deberán de ofrecer pues, cierta robustez tecnológica y ciberseguridad, porque muchas veces la información que por ahí viaja en este sector pues, puede estar protegido por algún tipo de licencia militar o comercial, ¿no? claro, Entonces, la parte de ciberseguridad es un tema muy, muy importante y donde creo que todavía tenemos trabajo por hacer. por hacer. Y quizá también el tema de un tema pendiente, y creo que se empieza a ver un poquito más de avance en regiones como Nuevo León, por ejemplo, en mejoras en los puentes fronterizos. Ujú. O sea, esto tiene que ver con cómo simplificamos todos estos servicios y procesos aduanales y regulatorios pues, para facilitar importación y exportación de mercancías. A veces nos ha tocado ver casos, ¿no? En mi experiencia personal he visto cómo a veces las mercancías no logran ser despachadas de aduanas durante semanas, ¿no? Y Claro. obviamente ese producto a veces tú lo requieres para integrarlo en algún ensamble, un producto final, y pues desde luego ya le mete presión a tu planeación, incluso pues ya te hizo no cumplir con un compromiso con un cliente Contra el cliente final. determinado. Entonces yo Claro. creo que México tiene condiciones adecuadas, como te decía, desde el punto de vista de infraestructura y servicios, pero todavía hay algunos temas e inversiones que yo creo que como país deberíamos de estar haciendo para cerrar algunas de estas brechas que te comparto y creo que al final poder tener a lo mejor una propuesta de valor aún más atractiva. ¿Hablaríamos de temas regulatorios dentro de esta ecuación también, Beto? Sí, y sabes, regulatorios probablemente no en el sentido de regular más, sino simplemente cumplir las regulaciones y que sea un cumplimiento, que sea predecible, ¿sabes? Ujú. Porque creo que cuando hablamos de temas incluso más legales como el Estado de Derecho, no sabes a qué te vas a enfrentar de Claro. repente ante una disputa legal. Entonces, el que podamos contar con un sistema legal que sea predecible y donde se ejecuten estas regulaciones y estas leyes como debiera hacerse, pues yo Ujú. creo que eso sería fantástico para todos. O sea, ni siquiera estamos hablando de la revisión que pudiera pretender tener la regulación sin una correcta aplicación de lo que existe, por ejemplo. Como punto de partida, yo te diría que sí. Ya una vez, sabes, yo considero que a veces como país, eh, cuando ves las regulaciones y las leyes, no es tan mal. A veces creo que donde nos falta ahí afinar un poco más el lápiz es en la aplicación de las mismas, ¿no? Ujú. Entonces, yo diría de punto de partida, me iría con eso. Y digo, ya posteriormente seguramente habrá mejoras que podamos ir haciendo el marco regulatorio, ¿no? Sí, porque ni siquiera es un tema de proponer mejores leyes o leyes más ad hoc a la realidad actual, si no podemos tener un punto de partida con una aplicación correcta, ¿no? Correcto, así es. Ok. Ok, en ese sentido, para GE Aerospace México, ¿alguna propuesta que desde tu perspectiva pudiera mirarse como una mejora al sistema que nos pudiera dar una mejor y mayor competitividad y flexibilidad en la operación, Beto? Pues mira, y esto me gustaría hacerlo más bien a título personal, no necesariamente a nombre de la compañía, pero yo creo que algo que es fundamental para el tema de la competitividad son dos elementos. Uno es colaboración entre las diferentes entidades del ecosistema industrial mexicano y también una mejor integración de las cadenas de suministro. Un ejemplo,
O sea, si mapeamos la cadena de suministro en sus diferentes eslabones, desde OEM, Tier 1, Tier 2, etcétera, te vas a dar cuenta que hay algunos eslabones de la cadena que o están muy poco desarrollados o prácticamente incluso inexistentes en nuestro país. Y esto nos pone en una posición donde tenemos que importar de países extranjeros, pues algunos de esas capacidades que no tenemos localizadas en el país. Y muchas veces, dependiendo del nivel de donde se encuentra en la cadena de suministro, eso te implica tener una serie de saltos logísticos, estar cruzando la frontera o incluso más lejos, muchas veces yendo a nosotros países en Asia, muchos de nuestros productos, y todo eso nos hace perder competitividad. Muchas veces nada más con el tema de materia prima ya estás fuera de un costo competitivo, ¿no? En el país. Entonces yo diría en una mayor colaboración y articulación, una manera más estratégica en las diferentes entidades del ecosistema industrial mexicano y quizá un enfoque más estratégico en temas de cómo integramos mejor la cadena de suministro para que nos permita generar mayor competitividad país, ¿no? No, excelente. La verdad es que, híjole, el tiempo se nos va rapidísimo con temas tan interesantes. Yo creo que la última vez que tú y yo platicábamos solamente de un tema, pasaron 30 minutos y ni lo sentí, y ahora pudiéramos seguir con el tema, me parece que todo el día, y en ese sentido, Beto, quisiera apreciarte un mensaje para la comunidad de trade desde tu silla. Pues muy bien, quizá mi mensaje para la comunidad de Air Trade World sería el que se mantengan enganchados, informados en plataformas como esta. Yo creo que es fundamental, yo aprecio mucho y valoro mucho el trabajo que haces, Marcos, desde tu Gracias. silla, porque sinceramente es muy interesante ver cómo invitas a todos los tomadores de decisión del sector aquí a conversar contigo. Yo creo que se genera pues un montón de información muy valiosa para la industria. Y pues bueno, me da gusto y espero que el día de hoy pues haya logrado, aunque sea contribuir un poquito con mi Mucho. granito de arena. Y pues bueno, encantado de seguir la conversación probablemente en otro momento y pues agradecerte nuevamente la oportunidad. Vamos a tener la parte 2 porque esto da para 5 o 6 partes, mi querido Beto. Seguro que sí, seguro que sí. Me dará Excelente. mucho gusto. Muy bien. Pues bueno, comunidad del Trade, muchísimas gracias. Nos encantó tener aquí a Alberto Robles, Head de Supply Chain de GE Aerospace México. Querido Beto, muy apreciado por tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marcos. Como siempre, un placer. Buena tarde. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. comunidad.